Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Y hoy tenemos que hablar de algo que nos conmueve, que nos toca la fibra sensible. Y es del fallecimiento de Hugo Tolentino Dipp. Es más hablar de Hugo que de su fallecimiento. Hugo, para nuestra generación, algo más joven, cuando entramos en la universidad, era un referente un poco lejano, pero referente. En la medida asumimos la lucha contra el régimen trujillista y nos situamos en una posición de izquierda. Llegaban las informaciones de Hugo, de Silvano Lora, de Guarocuya Batista del Villar, que estaban en ese momento en París y que formaban parte de un exilio ya, porque Hugo fue a estudiar, pero finalmente asumió la rebeldía abiertamente contra la tiranía, a pesar de que su padre era funcionario, pero uno de esos funcionarios honestos del régimen, tomó el camino de la confrontación con el despotismo. Y también sabíamos que ellos se iban inclinando por todo lo que eran los debates en Francia, iban asumiendo posiciones marxistas. Fueron de los exilados que más se anhelaba que volvieran al país y fueron los que tuvieron más dificultades para regresar. La gente que tenía pinta de izquierda. Operaba la Agencia Central de Inteligencia, el poder de los Estados Unidos, pero se hizo un gran movimiento por el retorno de los exilados. Y luego de estar aquí, cuando ya lo conocimos personalmente, se libró una lucha por su ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que entonces estaba dominada por las derechas políticas de entonces. De todas maneras, en la universidad Hugo fue un gran referente como profesor, no solo por sus conocimientos acumulados, por su capacidad expositiva, por su enfoque marxista de la historia, por eso de introducir todos los temas relacionados con la lucha de clase, con la confrontación con los imperios o con los imperialismos, lo cual en cierta medida ejercía un poder de fascinación, de atracción sobre los jóvenes que nos lanzábamos a la lucha política revolucionaria en aquellos primeros años de la década del 60. Y él fue un símbolo en la Facultad de Sociología y en la Facultad de Derecho, que se vinculó con mucha fuerza a una relación de cooperación, de amistad, de solidaridad mutua con el movimiento universitario de entonces, formidable movimiento, el Grupo Fragua y el periódico Fragua. Pero donde Hugo demostró ser un intelectual integral, que no solo tenía capacidad de elaboración, de interpretación de la realidad dominicana, en el mejor sentido, sino además disposición para asumir todos los riesgos. Fue a raíz del golpe de Estado y en el proceso hacia la Revolución de Abril del 65, donde jugó un papel estelar, podríamos decir que discreto pero estelar, como pasaba con todos los que teníamos las pintas marxistas, comunistas, que teníamos que ser prudentes en la relación y en la expresión pública, en el marco mismo de la Revolución de Abril. Y hay que hacer un reconocimiento aquí. Posiblemente hoy no nos alcance el tiempo para
decir todo lo que hay que decir de Hugo. Pero Hugo, aparte de ser un intelectual combatiente, que desplegó sus energías combatientes en la zona norte de la capital, frente a la Operación Limpieza, allí nos encontramos en un momento determinado, jugó un papel relevante en la parte de la elaboración política, el pensamiento de Abril, en abril del 65. Y hoy se puede decir que de todos los discursos de Camaño, solo uno, que fue redactado por Abelardo Vicioso, también con mucho tino y con mucha inteligencia, un gran poeta, prácticamente todos los discursos de Camaño lo elaboró, los proyectos iniciales lo elaboró Hugo Tolentino, siempre en una relación directa con ese liderazgo político-militar. Y jugó un papel de asesor de Camaño, pero además fundamental en la asesoría de la Cancillería Dominicana, donde estaba también un gran intelectual de mucho fuste, Jottin Kubrick, con los cuales establecimos una relación fuerte de amistad. Hugo estuvo siempre muy de cerca con el Partido Socialista Popular, con el Partido Comunista Dominicano en todo el trayecto de la guerra y antes, y después también. Quiero reconocer, y reconocemos Lourdes y yo, el respaldo que nos brindó en momentos de clandestinidad, la solidaridad que desplegó en favor de nosotros. Él fue el receptor de la famosa lista de los 11 que recibió Juan Bosch en un momento determinado y el propio Peña Gómez. Juan Bosch llamó a Hugo porque sabía las relaciones que Hugo tenía con nosotros y nos dio la lista en la que yo estaba, de la cual sobrevivimos solo 2 personas de los 11. Baby Mejía, del 14 de junio, y yo del Partido Comunista. Por todas las precauciones que tomamos posteriormente. Los 9 fueron asesinados. Recuerdo el caso de Andresito Peguero, que estuve con él casi días antes, semana antes de que lo asesinaran. Y así, una cadena de asesinatos, de crímenes. Las relaciones con Peña Gómez, con Juan Bosch, lo llevaron a tener un fuerte vínculo también con un PRD que se tornaba en una gran fuerza también, con posiciones hacia la izquierda, podemos decir. El PRD toma un tono revolucionario, nacionalista revolucionario, a partir de la Revolución de Abril. Y él consideró que podía ser un factor importante en esa organización. Esto independientemente de la evolución o involución posterior. Pero siempre hay que decir que primero en el PLD, luego muy efímeramente en el PLD, luego en el PRD cerca de Peña Gómez, Hugo Tolentino jugó el papel de un agente de izquierda, por momentos izquierda moderada, en el seno del PRD, y que además nunca se contaminó. Una de sus fuertes fue la ética, la moral revolucionaria, la honestidad, junto con su antiimperialismo. Y hay un gesto que se ha mencionado ahora recientemente, que fue que siendo canciller del gobierno de Hipólito le renunció, tuvo una contradicción cuando lo de Irak y otras señales de establecimiento de enclaves militares de los Estados Unidos en el país, porque Hugo era un antiimperialista consecuente, lo cual venía de su enorme admiración no solo por Duarte, sino por Luperón. Su libro Luperón es una joyita. Poeta, historiador, escritor, termina su vida fructífera a los 88 años y deja una estela, deja una referencia en momentos en que hay muchos intelectuales adocenados, casi cara pintada, renegados, traidores. Es de los casos excepcionales que estando un tanto metido en el lodo, me refiero al lodo de esos partidos que se degradaron, que degeneraron,
se mantuvo firme en su honestidad, firme en sus ideas. Y tenemos que hacer un reconocimiento desde este espacio Tiro al Blanco a lo que nada humano le es absolutamente ajeno. Con él tuvimos una gran amistad, no de esas amistades falsas, hipócritas, formales, profundas, con un trato sincero. Y de verdad que nos duele el pensar que no vamos a poder conversar con él ya. Pero sin embargo sentimos el orgullo de haber sido su amigo, su compañero, con ideales en cierta medida comunes en muchos momentos, y sobre todo militante en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el abuso de poder, contra la explotación y contra la dependencia, la colonización de este país, que ahora asume caracteres casi dramáticos, como cuando vemos un proceso electoral absolutamente tutelado por Trump, por Pompeo, por Bolton, por esas expresiones del neofascismo y del colonialismo, el racismo, la xenofobia, que verdaderamente indigna. Así tiene que sentirse Hugo en el final de su vida, indignado. Un fuerte abrazo a él en esta despedida de este mundo terrenal. Está proyectado hacia la trascendencia. Y también nuestro cariño a su hija Micaela, a su esposa Sara, a todos sus familiares cercanos, amigos, con los hermanos también convivimos, compartimos, y reafirmando ese orgullo por esa amistad. Pausamos y volvemos. Me pasé un poquito, ¿no? Así. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.